Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a abordar el tema de ciclos. No he podido subir más videos porque tuve algunos problemas con mi computadora, pero bueno, ya está todo bien. Y vamos a continuar con estos tutoriales con el tema de estructuras repetitivas, cíclicas o bucles. Bien, las estructuras de control repetitivas también se les conoce como ciclos. Y bueno, ¿para qué utilizar estructuras de control repetitivas? Es para poder resolver problemas en los que se requiere ejecutar repetitivamente o repetidamente un bloque de instrucciones. Es muy importante que tomemos en cuenta este punto que tenemos aquí que dice elementos e identificar. Los elementos que debemos identificar dentro de un ejercicio que va a manejar bucles son dos principalmente. El bloque de instrucciones que se va a ejecutar repetidamente, es decir, qué instrucciones queremos que se estén repitiendo, y el número de veces que estas instrucciones se van a ejecutar. Ahora, algunos ejercicios nos van a indicar el número de repeticiones, pero como dice esa primera viñeta, a veces no es conocido este número de repeticiones. Entonces ahí necesitamos utilizar otro tipo de ciclos. Más adelante vamos a ver qué tipo de ciclos se manejan dentro de programación, específicamente el lenguaje C. Entonces, dos cosas importantes identificar. ¿Qué es lo que quiero que se repita? Y cuántas veces quiero que se repita. A veces no me van a decir, o no me va a decir el ejercicio cuántas veces se va a repetir, pero otras nos va a indicar que se va a repetir 5 veces, 10 veces, 50 veces, etc. Cuando no se conoce el número de veces que se va a repetir, entonces el ciclo o bucle se va a repetir mientras se cumpla una determinada condición. Lo de las condiciones ya lo trabajamos dentro de las estructuras selectivas o condicionales. Bien, entonces, ¿los ciclos qué son? Son estructuras de control que se utilizan para resolver problemas donde es necesario repetir un determinado número de instrucciones o conjunto de instrucciones. También se les llama bucles, ya he comentado. Se conoce también como estructuras iterativas o cíclicas. Al igual que las estructuras que ya vimos, selectivas o condicionales, todos los ciclos dentro del lenguaje C necesitan una condición. Esa condición se evalúa y dependiendo si es falso o verdadero es que se repite una serie o conjunto de instrucciones. Hay que recordar que para poder crear o construir una condición necesitamos de los operadores tanto relacionales como los operadores booleanos o lógicos. Aquí tenemos un ejemplo, esta es una condición. Si la calificación es mayor o igual a 6 y el sexo es igual a f. Todos los ciclos que vamos a manejar dentro del lenguaje C manejan una condición. Esa condición se evalúa y dependiendo de lo que nos revele si es falso o verdadero, se entra al ciclo o no se entra. Las estructuras de control iterativas o repetitivas se clasifican principalmente en tres, sobre todo en el lenguaje C, que es el ciclo desde, en el lenguaje C sería el lenguaje C el ciclo for, el ciclo repetir, en el lenguaje C el ciclo while, el ciclo mientras, en el lenguaje C el ciclo do while. Son los tres ciclos que maneja principalmente, dependiendo de los autores. Recuerden que puede cambiar como lo manejen desde la parte algorítmica, puede ser desde o para, o repetir hasta, o mientras, depende del autor cómo lo maneje, pero esos tres son los principales que se utilizan dentro de algoritmia y en general en los lenguajes de programación. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar estos ciclos. Vamos a abrir nuestro dev. Y por ejemplo, si yo quiero desplegar los valores de 1 hasta 10, hasta lo que hemos visto, sería de la siguiente forma. Ponemos nuestra cabecera, nuestras librerías, y vamos a ver ahorita cómo podemos hacer para que se imprima los primeros 10 números naturales, por ejemplo. Entonces, delete con patria. Tenemos el int name, recuerden que es nuestra función principal. Abrimos y cerramos llaves. Y por ejemplo, si quiero imprimir del 1 al 10, tendría que hacer lo siguiente: printf, y tendría que imprimir el 1. Y luego printf, y tendría que imprimir el 2. Printf, y así hasta el número 10. Entonces, si se dan cuenta, es algo que se está repitiendo. Ahora, ¿qué es lo que se repite? Si recuerden, dos cosas muy importantes. ¿Qué se repite? ¿Y cuántas veces? Estas son dos preguntas que debemos realizar cuando vamos a trabajar con lo que son problemas que utilicen ciclos. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Aquí, por ejemplo, estamos repitiendo el printf. El printf de un número determinado.
Sí, printf1, printf2, printf3 hasta printf10 en este caso. Entonces, ahora sí la segunda respuesta, a la segunda pregunta, ¿cuántas veces se repite? En este ejemplo se repite 10 veces. Bien, entonces como es algo que se está repitiendo, un printf, y lo único que va cambiando es el número que está dentro. Entonces podemos utilizar un ciclo. Vamos a ver, ahorita a lo mejor no entienden bien el manejo del ciclo, pero nada más para ejemplificar cómo se puede reducir código. Si esto lo ponemos hasta 10. Si lo ponemos hasta 10, sí, aquí sería entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si se dan cuenta es un printf y lo que va cambiando es el valor que estamos imprimiendo dentro del printf. Entonces esto lo podemos sustituir únicamente por una línea. Necesitamos una variable que va a ir incrementándose o que va a comenzar en 1, se va a incrementar en 1 y va a terminar hasta 10. Entonces esa variable vamos a llamar contador. Y uno de los ciclos más sencillos que se manejan dentro de los lenguajes de programación es el ciclo for, donde tenemos una variable que es mi contador, donde se inicializa en un valor, en este caso va a ser 1, quiero que vaya de 1 hasta 10, y luego tenemos que poner una condición, esta condición es la que va a determinar hasta dónde quiero que se detenga. En este caso el valor final es 10, entonces mientras mi contador sea menor o igual que 10, y una segunda instrucción dentro del for es un incremento. Aquí por ejemplo tenemos que comienza en 1, si le sumamos 1 nos da 2, si le sumamos 1 nos da 3, si le sumamos 1 nos da 4, y así hasta el 10. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que nuestro contador lo vamos a incrementar en 1. Recuerden que este tipo de instrucciones equivale a lo siguiente: contador es igual a contador más 1. Ok, entonces aquí lo estamos incrementando en 1. Y entonces vamos a utilizar nada más un printf, que es el que se está repitiendo dentro de mi ciclo. Pero no voy a imprimir aquí, no puedo imprimir 1, 2, 3, 4. Pero sí hay una variable que va de 1 hasta 10, que es esta que se llama contador. Va a comenzar en 1 y va a terminar hasta 10. Entonces, dentro del printf, yo puedo indicarle que quiero que esa variable, que va a ir de 1 hasta 10, se imprima. El uso de llaves aquí es opcional, dado que nuestra instrucción for únicamente maneja una sola línea, que es el printf. Sí, entonces aquí cerramos nuestra llave y esto lo vamos a poner en comentario. Ponemos nuestro system pause, coma y un return 0 de que todo terminó correctamente. Bien, entonces estas dos líneas básicamente sustituyen a estas 10 que teníamos acá, donde imprimíamos cada uno de los números con su printf. Sí, entonces aquí iniciamos en 1, terminamos en 10, entonces mientras el contador sea menor que 1, va a estar entrando en el ciclo, y lo que va a hacer es imprimir lo que tenga esta variable contador. Si lo ejecutamos, nos damos un salto de línea o un espacio, podemos poner un espacio para que veamos en una sola línea cómo se imprime. Entonces le damos en compilar y ejecutar, hay que guardarlo primero. Introducción a ciclos. Y aquí tenemos la ejecución. A ver, por aquí hubo algún problemilla. Algo está sucediendo por aquí. Ok, parece ser que nuestro antivirus está por aquí. Sí. Ahí está. Ok, si les llega a pasar eso hay que desactivar el antivirus, porque como se crea un archivo ejecutable, entonces el antivirus lo toma como una posible amenaza. Bien, entonces ya tenemos aquí, y como podemos ver, tenemos aquí el 1, el 2, el 3 y hasta el 10, con estas básicamente dos líneas, quitando los corchetes de las llaves, perdón. Ok, entonces los ciclos se utilizan para eso, para ahorrarnos código, para ahorrarnos líneas donde, bueno, si una serie de instrucciones se repite varias veces, pues podemos meterlas dentro de un ciclo y no hacer esto que tenemos aquí, donde imprimimos cada uno de los números.
Bien, entonces esto solamente es una introducción a los ciclos, para que vean cómo se manejan, qué es lo que hacen, por qué es importante saber utilizar ciclos para ahorrar líneas, para generalmente todos los programas que se manejan ya pues más para sistemas o cualquier otra aplicación, generalmente llevan ciclos. Si veíamos los menús del cajero donde si nosotros retiramos dinero, nos pregunta si queremos regresar al menú o si queremos salir. Y eso es un ciclo, si estamos dentro de un ciclo, si decimos que queremos regresar al menú, pues nos van a poner la pantalla y así hasta que decidimos nosotros salir. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial donde vamos a ver otra parte de lo que son los ciclos.